El domingo 1 de noviembre de 1755, los portugueses acudían a sus iglesias para conmemorar el Día de Todos los Santos. Era una mañana normal en el Imperio portugués, pero de repente, mientras los curas oficiaban sus misas, un fuerte terremoto azotó a la ciudad, haciendo que el techo de las iglesias cayera sobre sus feligreses. El caos inundó las calles de esta ciudad. Más del 85% del fondo habitacional quedó totalmente destruido por un terremoto más potente incluso que aquel que azotó Japón en el año 2011. Pero esto no fue todo. Junto al terremoto, un tsunami azotó las zonas bajas de la ciudad, al tiempo que los incendios devoraban lo poco que había quedado en pie. ¿Fue este el comienzo del fin para el Imperio portugués? ¿Qué consecuencias tuvo en aquel entonces y cómo ha afectado el desarrollo de Portugal hasta el día de hoy? Mi nombre es Andrés Viares y te doy la bienvenida a Lisboa, la ciudad de las 7 colinas. No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas mi contenido. ¿Listo para la aventura? Ya comenzamos. Ahora quiero hacer una breve pausa para hablarte del patrocinador de este video, CyberGhost VPN. Hay un detalle del mundo actual que muchas veces pasa desapercibido. Cada vez que te conectas a una red Wi-Fi pública, en un aeropuerto, en un hotel o en una cafetería, tu información puede quedar expuesta sin que lo percibas. Por eso yo siempre me protejo usando CyberGhost VPN. Se trata de uno de los servicios de VPN más reconocidos de todo el mundo, diseñado para encriptar tu información y proteger tu navegación en todo momento. Ya son más de 38 millones de personas en todo el mundo los que lo utilizan y su calificación de excelencia en Trustpilot ha sido reseñada de manera muy positiva por más de 21.000 usuarios. Una VPN cumple una función clave en la privacidad digital. Tu proveedor de internet, redes públicas o incluso páginas web pueden rastrear tu actividad. Con CyberGhost todo tu tráfico queda encriptado y tu dirección IP permanece oculta, lo que permite navegar de forma anónima. Además, puedes usarlo en hasta 7 dispositivos al mismo tiempo, ya sea en el móvil, el ordenador o en la tablet, y compartirlo con otras personas. Esto permite proteger todos los dispositivos desde una sola cuenta. Otro punto relevante es el acceso a contenido. CyberGhost puede desbloquear bibliotecas de más de 40 plataformas de streaming, como por ejemplo Netflix o Amazon Prime Video. Basta con cambiar la ubicación virtual en unos pocos clics para acceder a bibliotecas que no están disponibles en tu región. Además, incluye una garantía de devolución de 45 días. A esto se suma un descuento del 83% y 4 meses adicionales gratuitos si utilizas el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Si te interesa probarlo, puedes acceder directamente desde ese enlace. Hoy esta plaza parece uno de los lugares más abiertos y ordenados de Lisboa. Hay turistas, terrazas y tranvías pasando muy cerca del río. Sin embargo, antes de 1755, este espacio, donde se concentraba una parte enorme del poder portugués, exhibía un aspecto completamente distinto. Aquí se levantaba el Palacio Real Ribeira, residencia principal de la monarquía portuguesa desde el siglo XVI. El edificio ocupaba una gran extensión frente al río Tajo y funcionaba como centro político y administrativo del imperio. Desde este entorno se gestionaban las rutas comerciales hacia Brasil, África y Asia. Muy cerca trabajaban funcionarios vinculados a la Casa da India, una institución que durante siglos organizó el comercio ultramarino portugués. En el siglo XVIII, Lisboa seguía viviendo del prestigio construido durante la era de las grandes navegaciones. Aunque Portugal había perdido parte de la ventaja marítima que tuvo en los tiempos de Vasco de Gama, conservaba todavía un territorio decisivo. Se trataba de Brasil, desde donde arribaban enormes volúmenes de riquezas hacia la capital portuguesa. A finales del siglo XVII se descubrieron importantes yacimientos de oro en Minas Gerais, en el interior de Brasil. Durante décadas, toneladas de ese metal precioso cruzaron el Atlántico rumbo a Lisboa. Solo en la primera mitad del siglo XVIII llegaron centenares de miles de kilos de oro brasileño. Con semejante abundancia, la ciudad se transformó. La corte financió palacios, conventos, iglesias y otros proyectos monumentales. El rey Juan V desarrolló una política de gran lujo inspirada en otras monarquías europeas.
Portugal intentaba proyectar una imagen de estabilidad y prestigio internacional. Sin embargo, una parte considerable de aquel patrimonio salía rápidamente del país. Portugal dependía cada vez más de Inglaterra para obtener productos manufacturados, tejidos y créditos comerciales. El Tratado de Methuen, firmado en 1703, había consolidado esa relación desigual. Los vinos portugueses entraban con ventajas en el mercado inglés. A cambio, Inglaterra fortalecía su presencia económica dentro del reino portugués. Muchos historiadores consideran que el oro brasileño ayudó indirectamente al crecimiento económico británico. Una parte importante del metal terminaba fuera de Portugal para cubrir importaciones y deudas comerciales. Así, Lisboa aparentaba una enorme solidez imperial mientras su economía mostraba desequilibrios cada vez más alarmantes. En 1755, Lisboa tenía aproximadamente 200.000 habitantes. Era una de las mayores ciudades de Europa Occidental y el principal centro político del Imperio portugués. Sin embargo, gran parte de la urbe se organizaba aún con las estructuras y trazados medievales. Las calles eran estrechas y laberínticas. Numerosas viviendas se levantaban unas sobre otras con materiales vulnerables, al tiempo que una elevada cifra poblacional se concentraba cerca del río Tajo. Otro factor que incrementó la mortalidad ocasionada por el siniestro resultó ser la religiosidad de los lisboetas. El movimiento telúrico ocurrió, como ya he mencionado antes, el Día de Todos los Santos, una de las celebraciones más importantes del calendario católico, por lo que desde primeras horas de la mañana miles de personas acudieron a misa. Además, en las iglesias y conventos llenos de feligreses había centenares de velas encendidas. Este es un detalle aparentemente insignificante, pero pocos minutos después del terremoto tendría consecuencias nefastas. Los testimonios de la época describen una ciudad muy activa. Desde temprano el puerto recibía mercancías procedentes del Atlántico. Comerciantes, marineros y funcionarios se movían entre almacenes y oficinas reales, mientras el eco de las campanas que sonaban en decenas de iglesias se esparcía por cada rincón. Por su parte, el Palacio Real almacenaba una de las mayores colecciones documentales y artísticas del reino portugués. Allí se conservaban archivos de la Casa da India. Entre los documentos había cartas náuticas, diarios de navegación, informes comerciales y mapas acumulados desde la etapa de las grandes exploraciones oceánicas. El palacio también albergaba la Biblioteca Real Portuguesa. Según varias fuentes de la época, allí se conservaba decenas de miles de volúmenes que incluían manuscritos científicos, atlas, crónicas de viajes y documentos administrativos vinculados al imperio. Muchos de esos fondos documentales desaparecieron a causa de los incendios que siguieron al terremoto. Similar destino sufrió parte de la colección artística de la corona. Entre las obras perdidas se mencionan pinturas atribuidas a artistas como Tiziano, Rubens y Correggio, además del mobiliario, tapices y objetos traídos desde distintos territorios del Imperio portugués. Cuando el Palacio Ribeira sucumbió entre derrumbes e incendios, Portugal perdió también una parte irrecuperable de la memoria material de su expansión atlántica. A propósito, ahora que estamos hablando de imperios y de terremotos que destruyen imperios, te invito a leer mi libro Andreídas, una novela de fantasía épica pero que toca temas muy similares a los de este video. Si te interesa, te dejo el enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Lisboa se encuentra en una región sísmicamente activa, aunque gran parte de la población de entonces no tenía una percepción real del peligro. Portugal había sufrido terremotos importantes en siglos anteriores. En 1531, por ejemplo, un fuerte sismo afectó a Lisboa y causó la muerte a miles de sus habitantes. Sin embargo, en el siglo XVIII todavía no existían estudios científicos capaces de explicar el comportamiento de las placas tectónicas o el origen de grandes terremotos oceánicos. La mayoría de las personas interpretaba estos fenómenos desde una perspectiva religiosa, lo cual explica por qué el impacto psicológico de 1755 fue tan grande en toda Europa. La destrucción ocurrió durante una festividad religiosa. La mayoría de las víctimas murió dentro de iglesias y una parte de los supervivientes comenzó a preguntarse cómo podía suceder algo así en una ciudad profundamente católica. Poco antes de las 10 de la mañana,
Lisboa seguía funcionando con normalidad. Las ceremonias religiosas continuaban, los comerciantes proseguían sus faenas cerca del puerto y en el Palacio Real la administración mantenía su rutina habitual. Repentinamente, el suelo comenzó a temblar con una violencia desconocida para la mayoría de las personas. Muchos edificios cedieron casi de inmediato. Las iglesias empezaron a derrumbarse sobre las cabezas de cientos de personas atrapadas en su interior. En varios puntos de la ciudad aparecieron grietas enormes. Mientras miles de habitantes corrían hacia la zona del puerto, buscando espacios abiertos y alejados de los edificios, ocurrió algo todavía más desconcertante. El agua del Tajo comenzó a retirarse. Las fuentes hablan de una sacudida larga, dividida en varios movimientos, con una violencia que superó cualquier recuerdo sísmico de la ciudad. Primero llegó un ruido profundo, descrito por algunos testigos como un trueno subterráneo. Después, los edificios comenzaron a oscilar, los muros se abrieron y las campanas sonaron por la vibración de sus propias torres. Durante los primeros segundos, muchas personas intentaron salir de las iglesias. Otras permanecieron dentro, paralizadas por el miedo o convencidas de que el temblor pasaría rápido. Esa diferencia decidió la supervivencia de miles. En los templos, las bóvedas de piedra y los campanarios pesaban demasiado para resistir una sacudida de tal magnitud. Por ejemplo, la Patriarcal Real, una de las iglesias más importantes de la monarquía portuguesa, quedó reducida hasta sus cimientos. Ahora me encuentro en las ruinas del convento do Carmo, uno de los símbolos más visibles de la destrucción de 1755. El edificio sufrió un colapso tan fuerte que gran parte de la nave principal nunca volvió a reconstruirse. Por eso, hoy el convento sigue abierto al cielo, como una cicatriz conservada en el centro de Lisboa. Y precisamente porque muchas de esas ruinas desaparecieron durante la reconstrucción posterior, el convento do Carmo se convirtió en uno de los pocos lugares donde todavía resulta palpable físicamente el impacto que tuvo el terremoto sobre la Lisboa del siglo XVIII. Las calles tampoco ofrecían una salida clara, pues la Lisboa anterior a 1755 tenía muchos callejones estrechos, pendientes, casas adosadas y balcones de madera. Cuando las fachadas empezaron a caer, los pasos quedaron bloqueados. Algunos supervivientes salieron cubiertos de polvo blanco, sin poder distinguir si la oscuridad venía del humo, de los escombros o de la nube levantada por los edificios al derrumbarse. En menos de 10 minutos, la ciudad perdió buena parte de su centro histórico. Después de los derrumbes, muchas personas buscaron refugio en los territorios, en los espacios más abiertos, sobre todo aquí junto al río Tajo, un lugar muy conocido para todos. Esta es la entrada del comercio, de las noticias, del poder imperial y, como podrán imaginar, también una ciudad tan estrecha, de calles tan estrechas. Bueno, este era el único espacio donde ofrecía seguridad para las personas, pero al mismo tiempo comenzaron a percatarse de que las aguas bajaban y las embarcaciones quedaban justamente sobre el lodo del río. El terremoto ocurrió en el Océano Atlántico, sobre todo en el sudoeste de la península ibérica, provocando estragos no solo aquí en Lisboa, sino en toda la costa de la península ibérica y también en zonas del norte de África. El tsunami entró por aquí, por el estuario, por las zonas bajas del río, destruyendo muelles, embarcaciones, almacenes, una parte muy importante donde se concentraba la riqueza que llegaba del Nuevo Mundo aquí a la metrópolis del Imperio Portugués. Los estudios modernos suelen estimar la magnitud del terremoto entre 8.5 y 9.0 en la escala de Richter. El epicentro más aceptado entre los expertos se sitúa en el Atlántico, en el entorno del margen Azores-Gibraltar o cerca del banco de Gorringe. Esa localización ayuda a explicar por qué el fenómeno se sintió a tanta distancia. En Madrid, Sevilla y otras ciudades españolas se registraron movimientos perceptibles. En el norte de África hubo derrumbes y daños costeros. El tsunami alcanzó el Golfo de Cádiz, la costa marroquí, las Islas Británicas e incluso zonas del Caribe, aunque con efectos mucho menores. El desastre se convirtió rápidamente en una noticia europea porque afectó redes diplomáticas, comerciales y religiosas conectadas con Lisboa. Las cifras de víctimas siguen siendo difíciles de determinar con exactitud.
En Lisboa, las estimaciones dan cuenta de entre 30.000 y 60.000 muertos. Las imprecisiones en ese sentido tienen que ver con el hecho de que muchos registros desaparecieron, la cantidad elevada de cuerpos que quedaron sepultados por los escombros o fueron arrastrados por el agua y con los daños del incendio posterior. Si estás disfrutando de este video y del contenido de mi canal, te invito a convertirte en mecenas de mi Patreon, porque allí vas a poder disfrutar de todo mi contenido de YouTube con antelación, así como de videos exclusivos y otros materiales complementarios que de seguro te van a interesar. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Los incendios se extendieron durante varias jornadas. En una ciudad llena de velas por el Día de Todos los Santos, el fuego encontró condiciones perfectas. Altares, lámparas, cocinas, braseros, madera seca, telas almacenadas y mercancías del puerto alimentaron focos separados que pronto se unieron. Muchos pozos y conductos de agua quedaron dañados, de modo que extinguir el incendio se volvió todavía más difícil. A tal panorama se añadieron otros agravantes: calles bloqueadas que impedían mover carros, cubos y herramientas, autoridades urbanas dispersas, parte de los funcionarios muertos o buscando a familiares y muchos edificios administrativos absolutamente inservibles. Los palacios, conventos, iglesias y casas que habían sobrevivido al temblor terminaron consumidos por las llamas. La ópera do Tejo, inaugurada en marzo de ese mismo año como uno de los teatros más lujosos de Europa, desapareció apenas unos meses después de abrir sus puertas. La reacción política comenzó en ese mismo momento. El rey José I, que se encontraba en las afueras, no sufrió ningún tipo de daño junto a su familia, porque se encontraba fuera del centro más afectado, en la zona de Belén, después de asistir a misa con la familia real. Esa circunstancia salvó la continuidad de la monarquía, pero el impacto emocional del rey fue enorme. Desde entonces evitó vivir en palacios de piedra, manteniendo a todo su corte en construcciones provisionales cerca de lo que se conoce como la Real Barraca. Esa fragilidad personal del monarca despejó el camino para el ascenso de Sebastião José de Carvalho e Melo, secretario del Estado y futuro marqués de Pombal. Antes de 1755, Carvalho e Melo ya tenía experiencia diplomática en Londres y Viena y conocía bien el lugar secundario que Portugal ocupaba frente a potencias más fuertes. Después del terremoto, su autoridad creció porque fue capaz de reaccionar cuando la corte, la nobleza y la administración estaban desorientadas. Como parte de su respuesta, llegaron primero las medidas sanitarias. Era urgente retirar los cadáveres acumulados para evitar epidemias. A ello le siguieron acciones enfocadas en la seguridad, que incluyeron la presencia de tropas controlando las calles y frenando los saqueos con severos castigos. Había que mostrar que el Estado seguía existiendo. Finalmente, garantizó el abastecimiento de la ciudad con bienes tan necesarios como pan y agua, al tiempo que creó refugios temporales y abrió rutas para recibir ayuda desde otras zonas del reino. Enterrar a los muertos y cuidar a los vivos es una de las frases que se le atribuye a Pombal y que resume su actitud política ante aquel contexto. La prioridad estaba en restaurar el orden, antes de discutir culpabilidades, milagros o explicaciones teológicas. La emergencia también produjo una de las iniciativas más modernas de la época. En enero de 1756, Carvalho e Melo envió un cuestionario a las autoridades eclesiásticas para recopilar información en las parroquias del reino. El formulario indagaba por la duración del temblor, la dirección del movimiento, los daños, el comportamiento del mar, las grietas en el suelo, los pozos, los animales y otros fenómenos observados. Ese cuestionario de 13 preguntas buscaba reunir datos comparables desde distintos puntos del territorio. Para el siglo XVIII era una medida extraordinaria. El propósito era explicar el terremoto más allá de su interpretación como castigo divino o señal moral. Se trataba de describirlo, medirlo y reconstruir su comportamiento a partir de observaciones concretas locales. Por eso, el terremoto de Lisboa suele asociarse con el nacimiento de la sismología moderna. La ciencia de entonces todavía estaba lejos de conocer las placas tectónicas, pero Pombal impulsó una investigación basada en testimonios ordenados y preguntas específicas. Cuando uno camina por la Baixa actual, observa la respuesta política al terremoto.
La vieja Lisboa tenía calles irregulares y espacios estrechos. La nueva ciudad fue diseñada siguiendo el principio de calles rectas, manzanas ordenadas, plazas amplias y edificios sometidos a normas constructivas más claras. La reconstrucción permitió imponer una capital más racional, controlable y de mayor utilidad para el comercio. La reconstrucción de la ciudad igualmente le permitió a Pombal debilitar resistencias tradicionales. La nobleza perdió parte de su capacidad de imponer intereses particulares en el diseño urbano. La iglesia quedó bajo mayor vigilancia del Estado y el centro de Lisboa dejó de ser una acumulación medieval para convertirse en una expresión visible del despotismo ilustrado portugués. El desastre proporcionó oportunidades que Pombal utilizó para reconstruir la ciudad y al mismo tiempo reorganizar el poder. De las ruinas lisboetas emergió un proyecto político nuevo, una ciudad más ordenada, un Estado más centralizado, un ministerio mucho más poderoso y una pregunta que marcaría el resto del siglo XVIII portugués. ¿La reconstrucción salvaría al imperio o revelaría que Portugal ya estaba demasiado debilitado? Gran parte de la Lisboa actual existe por decisiones tomadas después del terremoto de 1755, lo cual convierte a esta zona de la ciudad en algo más que una restauración urbana. Aquí se materializó una nueva idea de Estado. Antes del desastre, el centro de Lisboa conservaba todavía muchos rasgos medievales. Las calles crecían de forma irregular, los edificios variaban en altura y anchura y buena parte del espacio urbano respondía más a acumulaciones históricas que a planificación racional. El terremoto destruyó una sección enorme de esa estructura y puso ante el gobierno portugués la posibilidad inédita de reconstruir la capital desde cero. La nueva Lisboa comenzó a diseñarse mientras todavía se retiraban escombros. Uno de los principales responsables técnicos fue Manuel da Maia, ingeniero mayor del reino. Da Maia tenía más de 70 años en esa época y ya había trabajado en proyectos militares y urbanos importantes. Junto a los arquitectos e ingenieros Eugenio dos Santos y Carlos Mardel, elaboró varios planes para reorganizar completamente el centro de la ciudad. Las propuestas más radicales planteaban abandonar algunas zonas destruidas y trasladar parcialmente la capital hacia áreas menos vulnerables. Sin embargo, el gobierno decidió reconstruir el corazón económico de Lisboa en el mismo lugar donde había colapsado el anterior. Esta vez la diferencia radicaría en el diseño, cuyo sello característico estuvo definido por calles más amplias y rectas para facilitar circulación y reducir riesgos de incendios descontrolados, así como la concepción de plazas abiertas, más ventiladas y con mejores condiciones para el trasiego e intercambio de mercancías. Asimismo, los edificios tendrían alturas relativamente uniformes para evitar desequilibrios estructurales y las fachadas seguirían patrones regulados por el Estado, lo cual representaba algo muy novedoso para el Portugal del siglo XVIII. La innovación más famosa de la reconstrucción fue la llamada gaiola pombalina, un sistema que utilizaba una estructura interna de madera integrada dentro de los muros de mampostería. Esa especie de armazón flexible permitía distribuir mejor las vibraciones durante un terremoto y reducía las probabilidades de colapso inmediato. Si bien la idea tenía antecedentes en técnicas constructivas anteriores, en Lisboa se aplicó de manera sistemática y regulada por el Estado. Los edificios debían seguir normas relativamente homogéneas, algo poco común en muchas ciudades europeas de la época. Las autoridades portuguesas incluso realizaron pruebas prácticas para observar el comportamiento de las estructuras. Algunas fuentes describen soldados marchando alrededor de modelos constructivos para generar vibraciones similares a pequeños movimientos sísmicos. Eso no significa que Lisboa desarrollara una ingeniería antisísmica moderna comparable a la actual. Sin embargo, sí muestra un cambio importante en la manera de enfrentar catástrofes naturales. La reconstrucción exigía igualmente una cantidad enorme de dinero. Portugal seguía dependiendo del oro brasileño y el terremoto multiplicó esa subordinación. Buena parte de los recursos enviados desde Minas Gerais terminó financiando obras públicas, nuevas infraestructuras y gastos administrativos asociados a la recuperación de Lisboa. El problema era que la producción aurífera brasileña empezaba a mostrar señales de descenso precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII.
Las minas seguían siendo rentables, pero ya no ofrecían el volumen extraordinario de décadas anteriores. Justamente cuando Portugal demandaba recursos masivos para volver a levantar su capital, la principal fuente de riquezas comenzaba a debilitarse lentamente. Además, la relación económica con Inglaterra seguía favoreciendo ampliamente a los británicos. Pombal intentó enmendar ese problema mediante una política económica más intervencionista. Creó monopolios vinculados al comercio colonial, reorganizó actividades comerciales en Brasil y otras colonias e impulsó medidas para aumentar ingresos fiscales y limitar el contrabando. También apostó por fortalecer varios sectores manufactureros portugueses para reducir la dependencia exterior. Algunas de esas formas tuvieron resultados parciales, otras encontraron resistencia de comerciantes tradicionales y sectores privilegiados de la nobleza. Sin embargo, todas coincidían en la máxima de que el Estado debía intervenir más directamente en la economía para fortalecer la monarquía portuguesa. Esa idea estaba profundamente conectada con el clima intelectual de la Ilustración europea. Varios gobiernos del siglo XVIII aspiraban a modernizar la administración, fiscalidad y comercio mediante reformas centralizadas impulsadas desde el poder central. Portugal empezó a moverse en esa dirección después del terremoto. La transformación política también incidió de forma directa en la nobleza y en la iglesia. El ejemplo más conocido fue el proceso Tábora. En 1758 ocurrió un atentado contra José I y el gobierno acusó a miembros de la familia Tábora de participar en una conspiración. El juicio terminó con ejecuciones públicas extremadamente violentas y con la confiscación de propiedades aristocráticas. Muchos historiadores siguen discutiendo hasta qué punto las imputaciones fueron completamente ciertas. En lo que no hay margen de dudas es en las consecuencias políticas de este suceso, ya que después del mismo la alta nobleza portuguesa perdió gran parte de su capacidad para desafiar al gobierno. Con los jesuitas ocurrió algo parecido. La Compañía de Jesús ejercía un control importante en la educación dentro del Imperio portugués, con influencia que se extendía hasta Brasil. Pombal consideraba que esa autonomía limitaba autoridad del Estado y en 1759 expulsó a los jesuitas de Portugal y de sus territorios coloniales. Esos colegios y propiedades pasaron a la corona, de modo que la reconstrucción de Lisboa había terminado convirtiéndose en una reorganización completa del equilibrio de poder portugués. Hay un detalle importante acerca de la propia reconstrucción de la ciudad, y es que no tan solo se reconstruyó la ciudad como tal, sino también que se estructuró de tal modo que facilitara la vigilancia, el control y el comercio. De ahí se traslucía la existencia de una nueva mentalidad política. El gobierno portugués empezó a pensar la capital como un espacio que debía funcionar eficientemente para el comercio, la administración y la estabilidad del reino. Esa lógica coincidía con varios proyectos ilustrados europeos del siglo XVIII, donde las monarquías intentaban aumentar capacidad fiscal, control territorial y poder administrativo. Lisboa se convirtió así en uno de los primeros grandes laboratorios urbanos de la Europa ilustrada. Otro elemento interesante es que la reconstrucción atrajo técnicos, ingenieros, comerciantes y funcionarios ligados directamente al aparato estatal. Eso fortaleció una nueva élite administrativa que dependía más del gobierno central que de antiguas redes aristocráticas. En otras palabras, la reconstrucción contribuyó a crear un Estado más técnico, más burocrático y más concentrado alrededor de la corona. Por eso, la Nueva Lisboa representa una manera distinta de organizar el poder dentro de Portugal. ¿Crees entonces que Pombal realmente modernizó Portugal o simplemente aprovechó el desastre para concentrar más poder político? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Durante las décadas posteriores al terremoto, Lisboa consiguió una significativa recuperación de su actividad económica. El puerto volvió a funcionar, la administración imperial retomó operaciones y la nueva capital proyectaba una imagen de orden mucho más moderna que antes de 1755. Desde el exterior parecía que Portugal había logrado superar una catástrofe que habría destruido a otros reinos europeos. Sin embargo, la reconstrucción ocultaba debilidades subyacentes. Portugal estaba reconstruyendo su capital gracias a una riqueza imperial
que dependía cada vez más de una economía controlada por otros. Esa subordinación terminaría condicionando el futuro del imperio portugués durante el resto del siglo XVIII. Cuando ocurrió el terremoto, Portugal seguía siendo una monarquía con territorios repartidos por varios continentes. Brasil era la colonia más importante del imperio, mientras que Angola, Mozambique, Goa, Macao y otros enclaves mantenían activas las rutas marítimas portuguesas entre el Atlántico, África y Asia. Sin embargo, el equilibrio internacional ya había cambiado mucho respecto a la época de las grandes exploraciones. Durante el siglo XVIII, el comercio marítimo y el poder naval europeo quedaron cada vez más dominados por Gran Bretaña. Londres concentraba capital financiero, capacidad industrial y una marina muy superior a la portuguesa. Francia también ampliaba su presencia colonial y comercial. Portugal conservaba un imperio enorme, aunque dependía de alianzas externas para proteger buena parte de sus rutas oceánicas. Además, el reino tenía dificultades para modernizar su economía al ritmo de las grandes potencias atlánticas. Gran parte de la economía comercial portuguesa seguía ligada al tráfico colonial y al funcionamiento de sus puertos ultramarinos. Eso hacía que cualquier crisis en Lisboa afectara directamente la administración imperial, el comercio marítimo y la estabilidad política del reino. El terremoto golpeó precisamente en ese contexto. Portugal todavía mantenía prestigio imperial y presencia global, aunque su posición internacional era mucho más frágil de lo que aparentaba desde fuera. La reconstrucción de Lisboa obligó a la corona portuguesa a concentrar todavía más recursos administrativos y políticos en la capital del reino. Como Portugal gobernaba un imperio disperso por varios continentes, necesitaba mantener funcionando rutas marítimas, puertos, fortalezas y estructuras coloniales, mientras gran parte de su aparato estatal seguía recuperándose del desastre. Eso hizo que la corona reforzara mecanismos de control sobre autoridades locales, comerciantes y administración colonial durante la segunda mitad del siglo XVIII. Al mismo tiempo, las élites brasileñas comenzaron a percibir cada vez más distancia entre los intereses de la metrópoli y los de la propia colonia. Muchos propietarios, comerciantes y sectores ilustrados consideraban que Portugal seguía tratando a Brasil principalmente como una fuente de recursos destinada a sostener problemas europeos y necesidades de Lisboa. Esa tensión se fue incrementando con el paso de las décadas, y aunque el terremoto no provocó por sí solo las futuras crisis coloniales portuguesas, sí aceleró una dependencia política y administrativa mucho más fuerte entre la reconstrucción de la capital y el funcionamiento del mundo colonial atlántico. El terremoto también modificó la forma en que Portugal debía administrar un imperio repartido en tres continentes. Lisboa, además de ser una capital europea, era el principal centro de coordinación de rutas marítimas que conectaban puertos brasileños, fortalezas africanas y enclaves comerciales en el Índico. El terremoto fue mucho más que una tragedia urbana. El desastre golpeó directamente el centro político y administrativo de un imperio que ya enfrentaba crecientes límites para mantener su posición dentro del mundo atlántico del siglo XVIII. Las reformas impulsadas por Pombal intentaron responder precisamente a esa fragilidad estructural. El objetivo ya no consistía solamente en reconstruir edificios, buscaba también reorganizar el funcionamiento del Estado portugués y hacerlo más eficiente frente a un escenario internacional cada vez más competitivo. El gobierno fortaleció organismos administrativos, aumentó el control sobre el comercio colonial y reorganizó sectores considerados estratégicos para la corona. También estimuló compañías comerciales privilegiadas destinadas a mejorar circulación de mercancías y aumentar ingresos fiscales dentro del imperio. A la par de estas reformas, Portugal debía afrontar el desafío que suponía tener una población relativamente pequeña, recursos militares limitados y una economía menos dinámica que la de las principales competidoras de Europa. A juicio de muchos historiadores, el terremoto de Lisboa marcó un punto de inflexión histórico. La reconstrucción permitió modernizar parcialmente el reino portugués, aunque también dejó más visibles las dificultades de Portugal para seguir actuando como una gran potencia imperial dentro de un Atlántico dominado cada vez más por otros estados europeos. El impacto del terremoto también se percibió en el mapa intelectual.
La catástrofe ocurrió en pleno auge de la Ilustración europea, un periodo donde filósofos, científicos y escritores discutían constantemente sobre razón, religión y naturaleza humana. El hecho de que el desastre ocurriera durante el Día de Todos los Santos convirtió la tragedia en un monumental problema filosófico. Miles de personas murieron dentro de iglesias. Eso planteó una pregunta casi existencial para la Europa cristiana del siglo XVIII. ¿Por qué una ciudad profundamente católica sufrió una destrucción así durante una festividad religiosa? Durante semanas, predicadores y teólogos interpretaron el terremoto como un castigo divino. Sin embargo, varios pensadores ilustrados reaccionaron de otra manera. El caso más famoso fue Voltaire. Voltaire quedó profundamente impactado por las noticias procedentes de Lisboa. En varios de sus escritos utilizó el terremoto para atacar el optimismo filosófico asociado a Leibniz. La idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles resultaba difícil de sostener frente a una catástrofe donde decenas de miles de personas murieron aplastadas, ahogadas o quemadas. Rousseau, por su parte, respondió desde otra perspectiva. Para él, parte de la tragedia estaba relacionada con decisiones humanas. Concentrar grandes poblaciones en ciudades densas y construir edificios altos aumentaba enormemente el impacto de un terremoto. A partir de entonces empezaba a reflexionarse acerca del modo en el que las sociedades construyen ciudades vulnerables y cómo los gobiernos responden ante una catástrofe. El terremoto tuvo asimismo consecuencias inmediatas para el funcionamiento cotidiano del comercio atlántico portugués. Durante semanas, los barcos mercantes evitaron entrar al puerto de Lisboa por temor a nuevos maremotos, incendios o derrumbes en los muelles. Eso afectó llegada de mercancías, los seguros marítimos y la circulación de información dentro de una ciudad que dependía enormemente del tráfico oceánico. Algunas compañías comerciales europeas empezaron incluso a recalcular riesgos asociados a puertos atlánticos después de ese mismo año. El desastre mostró que un fenómeno natural podía paralizar de golpe uno de los principales centros comerciales de Europa Occidental. Y hubo otro problema menos conocido. La pérdida de archivos administrativos complicó durante años disputas legales vinculadas a herencias, propiedades, contratos comerciales y concesiones coloniales. Muchas familias nobles y comerciantes perdieron documentos que demostraban posesión de tierras, privilegios o acuerdos mercantiles. Eso provocó litigios prolongados dentro de Portugal y también en territorios ultramarinos. Tras el sismo se alteró algo fundamental para cualquier imperio marítimo del siglo XVIII, la confianza en la estabilidad de sus redes comerciales y administrativas. Porque Lisboa albergaba el centro documental y burocrático que coordinaba buena parte del funcionamiento imperial portugués. El desastre también motivó nuevos estudios sobre propagación de ondas sísmicas y tsunamis. En Suecia, Immanuel Kant escribió varios textos intentando explicar el origen físico del terremoto a partir de causas naturales y no exclusivamente religiosas. Aunque muchas de sus conclusiones resultan incorrectas a la luz de la geología moderna, sus trabajos reflejan un cambio importante en la forma de analizar este tipo de fenómenos. Hubo además una consecuencia práctica inmediata en el mundo marítimo. Después de ese año, varios puertos atlánticos comenzaron a prestar más atención a registros de mareas, comportamiento costero y riesgos asociados a terremotos submarinos. Lisboa ayudó así a convertir un desastre local en un problema de observación científica internacional. El terremoto dejó además una marca permanente en la memoria portuguesa. Durante generaciones, las ruinas del Carmo funcionaron como recordatorio tangible de la catástrofe. El miedo a nuevos terremotos siguió presente mucho tiempo después de ese año. De hecho, otro movimiento telúrico de envergadura golpeó a Lisboa en 1761 y ocasionó daños en edificios que todavía no se habían recuperado completamente del desastre previo. Más que como una tragedia del pasado, las repercusiones del terremoto de 1755 han quedado marcadas en la identidad histórica portuguesa, pues esta catástrofe modificó drásticamente la manera en la que Portugal concebía su imperio, su capital y su propia vulnerabilidad ante la naturaleza. Lisboa sigue aquí, abierta al río Tajo, reconstruida sobre una herida que cambió la historia de este país.
El terremoto de 1755 dejó ruinas, muertos y una capital devastada, pero también dejó algo más difícil de ver a simple vista. Por una parte, un Portugal más centralizado, una ciudad diseñada con otra lógica. Por otra parte, un imperio más dependiente de Brasil y de Gran Bretaña. Después del terremoto de 1755, el imperio portugués no volvería a ser el mismo. Si bien no colapsó del todo, sí marcaría un punto de inflexión que cambiaría su historia para siempre. Espero que hayas disfrutado de este video y quiero aprovechar para dar las gracias a todos mis mecenas en Patreon y a los suscriptores de pago del canal. Y las gracias a ti por haber llegado hasta aquí, por haberte suscrito, dejado un like y también activado la campanita para no perderte mi contenido. Y recuerda, si quieres proteger tus datos mientras navegas y acceder a contenido sin restricciones, puedes aprovechar el descuento especial de CyberGhost VPN desde el enlace en la descripción de este video. El servicio queda disponible por solo 2,03 € al mes, con garantía de devolución de 45 días, lo que permite probarlo sin compromiso. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora espero que te quedes aquí en mi canal y que veas este otro video que te propongo. Hasta la próxima.